Bien, los saludo nuevamente. Mi nombre es Belkis Bonilla Coneo. Soy su nueva docente de Derecho Procesal General. Soy abogada egresada de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Soy especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre, en donde también hice estudios de maestría en Derecho Administrativo. Estoy esperando tomar grado prontamente. Bien, esta asignatura, voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Es fundamental para todo el resto de temas que vamos a conocer nosotros desde el área de debido proceso. Esto es fundamental. Así que la regla número uno es: lo que usted no entienda, pregúntelo, sin ninguna pena. Yo con todo gusto le voy a explicar y le voy a repetir. ¿Qué me interesa a mí para que usted pregunte? Primero, que haya leído. Eso es muy importante. Que se haya tomado el tiempo de tratar de comprender lo que estamos hablando en clase. Y que me preste atención. Cuántas veces tenga que repetir, lo que ustedes necesiten. Yo al monitor voy a estarle pasando los horarios de tutoría por si alguien de pronto necesita refuerzos. Hoy vamos a cuadrar también el tema de las actas de inicio. Me recuerdan al final, por favor, cómo van a ser los parciales, cuáles son las actividades que yo les propongo para este semestre. En fin, bueno, espero que todos se terminen de conectar porque, bueno, al final voy a llamar a lista para verificar que lograron entrar a la clase. Listo, entonces les hablaba de mí. Aquí en esta primera página de presentación van a encontrar toda lo concerniente a nuestra asignatura. Y bueno, esencialmente les voy a decir que vamos a ver las generalidades del derecho procesal de acuerdo a nuestro estatuto procesal, el Código General del Proceso. Me parece a mí bastante novedoso, bastante práctico. Tiene pues algunas complejidades, pero ustedes ya lo verán y sobre todo sentirán esa palabra complejidad cuando estemos viendo el tema de recursos, pero de verdad que no es nada del otro mundo, es un tema de estudiar, de práctica, porque por mucho pues que usted estudie, se va a dar cuenta de que cuando ya esté ejerciendo, cuando ya tenga sus actividades jurídicas, es que se va a dar cuenta de que sí sabe derecho procesal. Les cuento mi experiencia. Yo fui, pues me considero una buena estudiante en esta asignatura cuando estaba en la RAFA, como le digo de cariño a mi universidad, la RAFA. Mi profesora Viviana Suárez llegaba y nos echaba todo el cuento, pero de memoria. Ella llegaba tac, 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 y claro, uno iba tomando apuntes y yo pues le comprendía todo. Yo siempre le entendí. No sacaba 5 siempre, porque eso es decir mentiras, pero siento yo que sabía y ella también reconocía que yo sabía. De hecho, en algún momento me pidió que le apoyara en unas actividades como tutora de otros estudiantes, a pesar de que no sacaba 5 en todo. En ese momento no pude aceptar porque ya yo estaba colaborando en la universidad como semillerista, fui presidenta del semillero de investigación. De hecho, en estos momentos yo estoy como coordinadora de debido proceso aquí en la UNICINU y además estoy como coordinadora de investigación. Entonces ya verán un poco la mezcla de estas dos áreas, ¿cierto? Y bueno, me gusta hacer las cosas bien, trato de hacerlas bien, por supuesto que me equivoco, pero bueno, tratando de hacer lo mejor posible, decidí pues no enfocarme en ese momento en el tema procesal, porque bueno, el semillero me demandaba mucho tiempo. Listo, finalmente a mí me aprobaron una investigación como tesis, yo me gradué. Cuando recién me gradué, bueno, todo el tiempo estuve estudiando muy juiciosa en la universidad y además estaba trabajando con unos abogados, entonces eso me ayudaba como a entender mejor las cosas, decía yo. Listo, finalmente yo me gradúo, al mes consigo un cliente, me da una letra súper grandota, la vi en ese momento, en realidad sí es grande, pero no tan grande como la veía en aquel entonces, y yo con un nervio horrible para llenar la letra de cambio, para armar la demanda. Yo sí sufría, yo no sé cuántos meses, un mes, 2 meses me demoré para armar mi primer proceso. Fue un cuento. Listo, me admitieron un proceso ejecutivo que jamás inadmiten, o sea, entre otras cosas. Una cosa muy extraña que ustedes admitan un proceso ejecutivo. Y entonces, finalmente me admiten mi proceso y yo digo, ajá, ¿y ahora qué viene? La notificación. ¿Y eso cómo se hace? Y yo, con esa incomodidad, porque me gusta saber bastante, no me las sé todas, pero sí me gusta curiosear,
y entonces no sabía cómo hacer una citación y no sabía cómo hacer el aviso. Y ahora que viene y que tengo que esperar. Y yo tenía una incomodidad, o sea, yo no podía y de verdad que casi que a los 2, 3 meses, ahí mismo estaba yo inscribiéndome para hacer mi especialización. ¿Qué les quiero contar con esta sufrida historia? El derecho procesal se aprende estudiando, ¿cierto? Pero se sabe de verdad practicándolo. ¿A qué los invito yo? A que usted en lo posible le colabore a otro abogado para que vaya cogiendo experiencia y se va a dar cuenta de que no va a aprender tanto como cuando el caso depende solamente de usted. Es muy importante que seamos conscientes que es de detalle este derecho procesal. Por ahí dicen que, no me gusta hablar de ese señor, pero dicen, el diablo está en los detalles. Así dicen. Y lastimosamente, una de las teorías que definen nuestro derecho procesal dicen que es instrumentalista, que sirve como un instrumento para declarar el derecho sustancial, ¿cierto? Pero lastimosamente a veces pesan más las irregularidades procesales y vemos que una persona que legalmente podía tener derecho, pues no lo ve reflejado así en una sentencia judicial. Entonces, por eso, ¿qué le estoy diciendo con todo esto? Hay que tener mucho cuidado. Para ser un buen procesalista, usted tiene que conocer la norma sustancial, pero además tiene que saber aplicar la norma procesal, porque no le sirve de nada que conozca las normas si no las entiende o si no tiene una buena estrategia para aplicarlas. Listo. Entonces, ¿qué es lo más importante que usted pregunte? Así es una locura, lo que se le ocurra, doctora, y entonces si así pasa esto, yo puedo hacer esto. Vamos a pensar, vamos a ver qué nos podrían decir los jueces o qué nos dice la jurisprudencia. Bien, les presento esta asignatura. Aquí, por favor, encarecidamente se los ruego y lo voy a leer, lo voy a revisar y trataré de contestarles lo más formalmente posible. El foro de presentación. Como yo no he tenido el placer, el gusto de conocerlos personalmente, les pido que por favor ingresen a este foro, ¿cierto? Ahí yo les dejo una indicación, lo que van a hacer es que me van a decir cuál es su nombre, a qué se dedica y si tiene otra profesión. Si tiene algo más que usted me quiera contar, yo lo voy a leer y le voy a agradecer que me regale un minuto de su tiempo para conocerlo, solamente eso. Bien, vuelvo a la página de presentación. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Le habla Santiago Vázquez. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu Bien, pueblo? bien, bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, ajá, te pasaste para la noche al fin. Sí, claro, sí, me tocó. Ya me lo venía pensando. Me alegra mucho verte. Igual, profe, saludos. Saludos. Bien, entonces, conozca a su docente. Bueno, aquí les voy a echar el cuento resumido. Esto ya se los dije, soy especialista, aspirante a magíster. Ah, bueno, me dieron un reconocimiento al mérito científico antes de graduarme como presidenta del semillero de investigación. Eso lo estoy proponiendo. Estoy en clase. Eso lo estoy proponiendo. Un segundo. Aquí toca a uno como reinventarse en todo esto. Lo estoy proponiendo para los semilleristas, o sea, las personas que quieren ingresar a nuestro semillero. La idea es que a su hoja de vida le quede una marca de la Unicinú, no solamente como egresado, sino con un buen reconocimiento si usted de verdad lo merece. Además que tengo entendido que tienen derecho a unos descuentos, a, bueno, la posibilidad de viajar. Son muchos beneficios y quisiera como puntualizar en ellos. Estamos haciendo un plan de trabajo para el semillero. Así que todos los que estén interesados, bienvenidos sean. Yo voy a ser su coordinadora de investigación. Listo. ¿Qué más les decía? Bueno, trabajé con Jair Díaz Granados. Él es ahora mismo el director de víctimas del Magdalena. En ese momento él estaba representando, era apoderado de la Superintendencia de Notariado y Registro. Y bueno, ya desde ahí empecé como esa inclinación al derecho administrativo, a pesar de que mi fuerte es el área civil y todo este litigio en ese área del derecho. Después empecé a trabajar con una empresa privada, se llama Encopap, que fue ese señor que me dio la letra por la que yo estaba súper espantada, una letra de cambio. Y bueno, hasta el momento sigo trabajando con él. Ya tengo 5 años de graduada, los cumplí ahora en mayo y seguimos trabajando, gracias a Dios. Al poquito tiempo de conocer a esta persona,
Ingresé a una firma de contadores y abogados. Ahí el señor se llama Raimundo Mendoza, no sé si algunos lo conozcan. Esa empresa tenía la particularidad de que los trabajadores eran por lo general contadores que estaban estudiando derecho, ¿cierto? Y la única abogada solita era yo. Entonces querían que yo estudiara contaduría. Sí me llamaba la atención, pero pensé que una segunda carrera me demoraría más, eh, iba a ver reflejados los frutos de mi maestría mucho más rápido. Me encantan los números, no le voy a la contaduría por los números, creo que me gustan, se me ha olvidado un montón de cosas, pero creo que soy buena para no sacar cuentas, no sacar cuentas, sino hacer ejercicios matemáticos y todo eso me llama la atención. Pero pues finalmente, no, decidí hacer mi maestría, me retiré de la firma, no duré mucho, duré aproximadamente un año y algo más, porque quería independizarme. Abrí mi oficina, al poco tiempo pues me mudé para otra, ahora mismo tengo una en la calle Segunda de Vadillo, estoy trabajando con los jubilados del Magisterio de Bolívar, el edificio se llama Amajugol, y además de eso estoy llevando unos casos de Puerto de Colombia, algunos de pronto conocerán, es una historia bastante caótica, en el sentido de que en los niveles de pensiones, o sea, los montos de pensiones es el término, los montos de pensiones son bastante altos, han sido muy debatidos, el gobierno trató de, bueno, creó una ley, la ley primera, si no estoy mal, de 1991, 91, 93, 91 creo yo, para evitar que se le hicieran esos pagos cuantiosos a los trabajadores de puerto. Finalmente la Corte Constitucional en 1993 dice, mira, esta ley sí es exequible, pero es que tú no puedes desmejorar a estas personas que convencionalmente hicieron ese acuerdo porque es ley, para ellos es ley. Entonces los que ya están pensionados, pensionados se quedan, los demás van a recibir una indemnización, pero son unos montos increíbles. Me interesa ser secretario. ¿Secretario mío, secretario de un juzgado, secretario de dónde? John, secretario. Bueno, entonces en estos momentos estoy enfocada en esos casos. Les cuento además, un profesor de mi maestría, él se llama Wilson Ruiz Orejuela, me dio responsabilidad del Estado. ¡Ay, perdón! Bueno, entonces, el profesor Wilson Ruiz fue mi maestro, ¿cierto? En mi posgrado de Derecho Administrativo, mi posgrado de maestría. Tuve el gusto de conocerlos, pues tuvimos una empatía bastante grande en ese momento. Él me invitó a participar en su firma. Yo me demoré un montón pensándolo, porque sentía que era un reto gigante, que yo no me veía de pronto en ese lugar. En estos momentos el doctor Wilson Ruiz Orejuela es uno de los tres preseleccionados para Procurador General de la República. Mañana el Congreso va a tomar la decisión. Yo estoy, y espero que ustedes también, cruzando deditos para que el doctor Wilson quede. Me alegraría que quede la ministra por ser mujer, sinceramente, por ser mujer, porque la leía mucho cuando estaba en pregrado. Ella ha escrito libros muy, muy buenos. Pero mi afecto hacia el doctor Wilson es mucho más grande y además también me he leído sus libros y fue mi profesor. Entonces, eso es algo que tengo ahí como muy, muy, muy pendiente. En esa firma hay personas bastante importantes, está vinculada a la decana de Derecho de la Universidad Libre de Barranquilla, hay litigantes a nivel internacional, hay ex magistrados del Consejo de Estado, mentiras, de Corte Suprema de Justicia, van a entrar unos de Consejo de Estado. Entonces, de verdad, a veces yo digo, wow, maravilloso, Dios hace cosas increíbles, increíbles de verdad. Pero es importante que usted se dedique y le meta pasión a la cuestión. Bueno, esa soy yo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me dejan saber. ¿Qué les digo de mí? Me gusta mucho leer, me gusta mucho leer, sobre todo en eso me gasto mi plata. Siento que en algún tiempo eh, me he quedado corta de pronto en algunos espacios de mi vida, y he querido como retomar, siempre buscando novelas. Me gustan sobre todo novelas y libros de derecho. Pues aparte porque
todo el tiempo estoy leyendo derecho, códigos y eso, entonces como que es una manera de distraerme, las novelas me gustan mucho. Me gusta ver películas, no me gusta ver televisión, me encanta ir a playa, me gustan mucho los animales, de hecho como coordinadora de... Buenas noches, señor Félix. De hecho, como coordinadora de debido proceso en el consultorio jurídico, yo estoy liderando un proyecto para que empecemos a defender, a proteger a los animales. Este semestre tenemos una capacitación con los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Cartagena, de donde también, bueno, soy egresada, yo soy normalista, y además espero poder darle una capacitación en términos generales a los estudiantes de acá de la universidad para que conozcamos y podamos apoyar ese tema, porque creo que para nadie es un secreto el maltrato animal, sobre todo aquí en Cartagena, la gente a veces es muy violenta con los animales, el tema de los caballos cocheros, de los abandonos de gatos y perros, en fin. Y de hecho, parece muy loco, pero eso es mi tesis de maestría. Entonces, ahí les cuento, me encantan los animales, ahora mismo no tengo, no puedo tener, no me permiten tener en mi casa, pero espero muy prontamente hacerle un espacio en mi vida a los animales. De pronto en unos cuantos años yo seré como la loquita de los Simpsons, que tiene un montón de gatos. Además ella es abogada, por si no lo sabían. Entonces de pronto en unos años ustedes me verán, ella fue mi profesora antes de que se volviera loca recogiendo gatos. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué más les digo? ¿Qué más les digo de mí? Ya, eso, me gustan mucho los niños, los bebés me gustan, me gusta viajar, me encanta comer. Sí me gusta dormir, pero ya no tengo tiempo para eso. Entonces, trato de aprovechar muy bien mi tiempo. Si hubiésemos estado en la presencialidad, yo les hubiese pedido que se presentaran en estos momentos, que me contaran quiénes son, sus hobbies. Si ustedes quieren, pues de los que no han dado clase conmigo, yo se los agradecería. Me gustaría conocerlos un poquitico, al menos a dos, tres, cuatro personas que se presenten, que pongan la cámara, que de verdad los quiero conocer. Este tema de la virtualidad me ha pegado duro y sí los extraño sobre todo verlos en clase, burlarme de ustedes, burlarme con ustedes en clase. Entonces, sí les digo, porfa, alguien que se presente, alguno de los nuevos que se presente formalmente, se los agradezco. No solo. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Profesora, mi nombre es Mercy Pastrana González. Vengo de Reintegro de hace un año y no la conocía. Eh, pues nada, tengo 33 años, soy casada, trabajo para propiedad horizontal. Eh, pues nada, con muchos deseos de aprender y pues vengo con todas las pilas puestas, después de un año de receso desafortunadamente, pero nada, con toda la intención de aprender al máximo este semestre. Fantástico, excelente actitud. Muchas gracias, Mercy. Me gusta conocer. ¿Alguien más? Mercy, tus hobbies, tus hobbies. Pues no le escuché. ¿Qué te gusta hacer? Tu hobby. ¿Qué disfrutas hacer? Me encanta ver películas, leer y me gusta bailar. Bailar. Yo bailo bastante, pero sola. No salgo a bailar generalmente. Me encanta el Sola, mar. canto, pero bailo sola. Sí, no, no soy de salir, no, muy poco. Me encanta el mar, eso sí lo extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Alguien más? Gracias, Mercy. ¿Alguien más que se quiera presentar? Bueno, buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diógenes Arrieta Vargas. Soy contador público de profesión, egresado de la RAFA, como usted dijo. Especialista. Revisoría fiscal. ¿Cómo? Revisoría. Especialista en revisoría fiscal y contraloría. Eh, Me desempeño como auditor de la Secretaría de Hacienda del Distrito de Cartagena hace aproximadamente
13 años. Fui contador externo de la Asamblea Departamental de Bolívar, jefe de recursos humanos en el Hospital de Turbaco. Bueno, me gusta el fútbol, softball. Siempre he practicado esos deportes. Mentiras. Bueno, casado, 2 hijos. Y emprendí pues en el 2018 esta carrera que ya la tenía aplazada porque yo comencé estudiando Derecho y Contaduría primer semestre, pero por cosas monetarias, se graduó mi hermana, pues no pude seguir y pues quiero culminar este proyecto que comencé hace casi 22 años, entonces pues me ¿Vienes encuentro barranqueño? No, yo soy de 2018, entré apenas en el 2018 primer semestre, pues hoy nos encontramos ya en quinto, pues una breve victoria ahí. Fantástico, gracias. Esa es la actitud. Hay que finalizar lo que uno empieza. ¿Alguien más? Buenas noches, Doc. Mi nombre es Javier Estupiñán. Soy politólogo, formulador de proyectos. Genial. Actualmente estoy en Aguas de Bolívar, en la oficina jurídica. Estoy apoyando todo el proceso de contrataciones y cuentas de cobro. Mis hobbies: leer, escuchar música, escribir un poco. Nada más. Gracias. Qué rico. Ayer me invitaron a un conversatorio con Héctor Sabat, eh, y era un en vivo por YouTube. Estaban conmemorando los 33 años de la muerte. Ah, bueno, además ayer también estábamos de aniversario las mujeres con el tema del voto, el voto femenino. Entonces, ayer era el aniversario de la muerte de Héctor Abad Gómez, si no estoy mal, y estaba hablando Fasolince, y empezaba a contarnos, pues, a partir de la muerte del papá, cómo había sido su vida, cómo contaban esas historias familiares, el impacto de la muerte de su padre. Él era un defensor de derechos humanos de Medellín, y era tan bonito, o sea, a mí alguien de repente me dice como que, mira, conéctate y tal, y yo, ay, espérate que estoy avanzando en lo de la tesis, no, métete. Y queda uno como así cuando te empiezan a echar cuentos. De hecho, me gusta mucho, hay un cuento por ahí de un señor, es que yo soy pésima para los nombres, por eso es que a veces yo les digo como que lo pongan en la cámara, una cosa así, porque no me grabo los nombres. Él se llama, el cuento es sobre allá, unos, dice, unos turcos que habían caramba, se me va a olvidar el nombre. Antes de que se acabe la clase les digo. Total, empieza él a hablar, a hacer un comparativo entre el Lorica y el Líbano. Él se llama, caramba, David Sánchez no, se me ha olvidado el nombre. Total. Julián ese, David Sánchez Julián. David Sánchez Juliado, ¿verdad? Bueno. Y hay una grabación en YouTube, una cosa, pero que ustedes empiezan a escuchar ese cuento y se van metiendo, ustedes no saben cuándo llevan los 20 minutos, pero es una cosa tan bonita, tan coloquial, tan sencilla, eso a uno lo nutre, lo llena, lo relaja en estos momentos de mucha tensión. Eh, hay que reírse de uno mismo, de su propia cultura, eso también es importante. Eso hace David Sánchez Juliao, pero bueno, este señor que estaba hablando ayer nos hacía conocer un poquito más de la cultura y nos mostraba eh, cómo la guerra en Colombia sigue vigente, cómo tantas situaciones suceden hoy en día. Hace 33 años tuvieron un impacto directo en la vida de él, hoy después de tanto tiempo, pues fíjense, nosotros hay situaciones que seguimos padeciendo, ¿cierto? Pero no hay que perder la esperanza, o sea, siempre en cada libro, en cada momento que usted comparta con su familia, en cada circunstancia, en cada canción, usted quédese con lo bonito, con lo agradable, sobre todo eso. ¿Por qué les decía yo cuáles son sus hobbies? Yo le contaba un poquitico de los míos. Eso lo marca a uno mucho como persona. Con todo respeto, si de pronto a usted le gusta mucho tomar, pues te va a aportar.
La persona que está identificada como usuario tiene el micrófono abierto, ¿me puede hacer el favor de cerrarlo? Profe, silencio ustedes allá. Sí, pero no sé quién es y parece que no me escucharon. Bueno, en fin. Entonces les decía, son cosas que nos marcan a nosotros, la música, los libros, la película que nosotros vemos. De hecho, desde nuestras asignaturas, de nuestras coordinaciones, perdón, tenemos propuestas para ustedes para que revisen unos documentales, unos libros, unas películas. Eh, Propuse para mi coordinación un libro de Gabriel García Márquez, se llama Crónicas de una muerte anunciada. Me llama la atención cómo alrededor de todo el pueblo sabían que iban a matar al protagonista Santiago Nazar, nadie dice nada y bueno, también analizaremos las particularidades del proceso de los hermanos vicarios. De los que se lo hayan leído sabrán que es un libro buenísimo, pero vamos a tratar de darlo como un enfoque al derecho. Hay otros libros que es El proceso de Franz Kafka, El mercader de Venecia de William Shakespeare. Hay distintos libros que, bueno, entre esos les estoy ofreciendo. De los delitos y las penas de César Beccaria. Como películas también les he propuesto El crimen perfecto, que habla de la manipulación de las pruebas. Una persona que es procesada por el intento de homicidio inicialmente de su esposa y finalmente la señora sí fallece. Entonces es un caso bien interesante. Hay otro que se llama Las dos caras de la verdad, en donde el indiciado manipula todo el sistema judicial. Es una película viejísima, pero de un nivel, o sea, literal, que tú te quedas viendo así como que te parte la cabeza en dos y tú dices, wow, ¿cómo no se me ocurrió que esto de verdad estaba pasando? Y así de ese nivel y también muy romántica, muy bonita, El secreto de sus ojos es una película argentina completamente enfocada en el área judicial, ¿cierto? Un caso, un asesinato que hubo en Argentina, pero el investigador quedó tan conmocionado con el crimen que pues sencillamente le tocó desgastarse la vida porque él no podía dejarlo pasar y finalmente pues sí logra resolver el crimen y no me lo van a creer con una cosa tontísima, tontísima. Esa cosa tontísima es una imagen que él encuentra, una imagen. Y por eso desde nuestra asignatura, y por eso también el deber ser de la asignatura de teatro y derecho, es muy importante que usted sepa hablar, sepa interpretar las imágenes, sepa manejar su cuerpo, o sea, todo ese tema artístico, también nosotros como abogados lo debemos conocer. Antes se veían unos abogados que prácticamente estaban en una representación teatral en medio de un juicio. Eso sí se puede hacer, sí se debe hacer, pero hay que saber hacerlo y hay que saber cuándo, ¿cierto? Además que estos computadores ya no nos ayudan tanto como la presencialidad. Y de eso vamos a hablar en la clase de hoy, de las disposiciones generales de nuestro estatuto procesal. Bien, vuelvo a compartir pantalla, así que les digo, vayan pensando en esos hábitos. Si les encanta ver películas, genial, pero vamos a enfocarlo un poco a nuestra carrera porque hay películas buenísimas que lo van a hacer pensar y que igual usted lo va a disfrutar. Y va a ver que no es un tiempo perdido, no es una cosa aburrida. Bien, esta es nuestra primera semana, disposiciones generales del Código General del Proceso. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar las orientaciones generales que se deben atender por todos los intervinientes en un proceso general, en un proceso judicial, perdón. Específicamente de qué vamos a hablar, del objeto de este código, del acceso a la justicia, proceso oral, audiencias, igualdad de parte, entre otras disposiciones que ya vamos a conocer. Creo que en total son 13 artículos, 14 artículos, se me fue uno. Listo, segunda semana. Mentira, me voy a regresar a la primera porque quiero que sepan algo. Tienen un texto aquí, es un libro en donde, a ver, es el mismo libro en todas las semanas realmente. Yo le cambié fue el nombre de las temáticas. En ese libro usted va a encontrar un código, ¿listo? Y debe buscar el tema que de verdad le interese. Aparte de que tiene el contenido, si no estoy mal, del código, le trae unas sentencias y es un compendio de 2020, o sea, es un compendio actualizado de jurisprudencias, bien novedosas, bien interesantes. Entonces, eso para que ustedes puedan profundizar en las temáticas que tenemos. Además, como recurso de aprendizaje, sí, yo les hice la recomendación, pero yo se las mando, no se preocupe, con el monitor o los monitores se los mando. Esta es la bibliografía que yo voy a recomendar para esta asignatura. Me encanta cómo escribe Azula Camacho. Escribe, explica supremamente chévere. Y los libros de él son bien actualizados, de 2016.
Hernán Fabio López Blanco, pues es el libro que yo normalmente manejo, lo leo bastante. Beatriz Quintero, Margarita Cabello Blanco, me gustaba mucho leerla, nuestra actual, bueno, en fin, Margarita. Código General del Proceso, lo vamos a utilizar en todas las clases, por favor cómprelo actualizado, yo no doy mi clase sin mi código, normalmente los pongo a leer a ustedes, leo yo, porque es que esta asignatura se aprende leyendo, subrayando, volviendo a leer, consultando, preguntando, repitiendo, así se aprende derecho procesal y sobre todo poniéndolo en práctica. Bien, esta bibliografía, perdón, es la misma que está en nuestro sílabus, que es el temario, por así decirlo, que vamos a abordar en esta asignatura. Esta es la bibliografía de soporte. ¿Dónde la van a encontrar? La van a encontrar en su biblioteca. Entonces, usted ya sabe que entrando a su biblioteca puede ubicar estos libros. Ahora, algunos no estaban el año pasado, pero yo los incluí aquí porque hice la solicitud formal ante la biblioteca para que usted lo pueda conseguir. Si se dan cuenta, aquí hay información pues bastante actualizada de 2018, 2016. Estos son los mejores libros de verdad en este momento para consulta de derecho procesal. Vuelvo a la semana número 1. Aparte de eso que van a encontrar en la biblioteca, también tienen las disposiciones de generales del proceso. Bueno, es un tema que pueden ubicar en este compendio que ya les dije. Además, tienen la primera actividad, que es un foro de discusión. En estos momentos no tiene una fecha asignada. Más que ponérsela para mañana, para pasado, para hoy mismo, a mí me interesa que usted de verdad se la piense y le quede claro el tema para que lo pueda desarrollar. En cada clase va a encontrar su link de acceso. Yo voy a tratar de que sea uno solo porque tenemos una sola clase a la semana. Entonces creo que hay una forma de programarlo para que se pueda pegar en toda la semana y ya usted sabe que directamente entrando a la plataforma o con ese link usted va a acceder a mi clase y no va a estar esperando a que alguien se lo mande. Listo, pero importante que usted entre a su plataforma. Por favor, en estos momentos creo que todos deberían entrar y estar revisando junto conmigo. Semana número 2 tenemos partes y terceros, información general de la temática y en el resto de semanas ya no van a encontrar actividades. En total van a tener 3 actividades complementarias y vamos a tener 3 actividades para calificar en cada corte. Entonces, podemos ponernos de acuerdo para el tema de la toma de esas notas, primer y segundo, tercer corte. Yo por lo general recomiendo que en primer y segundo recaudemos las mejores notas, notas un poco más sencillas, fácil de tomar, con exposiciones, un trabajo escrito, una cosa así. Y al final podemos hacer una actividad en plataforma, un examen parcial en plataforma que ustedes puedan resolver. Listo, es lo que yo propongo. Si tienen alguna otra propuesta, me dejan saber. Semana número 3, terceros y apoderados judiciales. Semana número 4 está la demanda. Semana número 5 debe estar la contestación. Semana número 6 está providencias del juez. Semana número 7, notificaciones. Semana número 8, vamos a ver causales de interrupción y suspensión. Semana número 9, ejecutoria. Semana 10, términos. Semana número 11, causales de impedimento y recusación. 12, recursos. 13 también debe ser recursos. 14, nulidad, incidentes. Ahora en 15 vienen nulidades procesales. En la 16 terminamos el tema de nulidades procesales y vemos terminación anormal del proceso. Y finalmente una evaluación final. Le venía diciendo a mis estudiantes, esto suena como al... como a, no sé, destino final, una cosa así como apocalíptica, terrorífica. Miren, aquí está la palabra evaluación en grande. Vamos a ver qué nos encontramos ahí más adelante. Mentiras, es molestando, no se espanten, yo los molesto demasiado. Bien, semana número 1, disposiciones generales. Bien, nuestro Código General del Proceso empieza diciéndonos algunas orientaciones. Si ustedes se dan cuenta, podemos emparejarla a muchos procesos que encontramos en el derecho, ¿cierto? Pero son específicos, para nuestra asignatura. Permítanme, yo veo con qué tiempo contamos.
hasta las 10:15 y son las... Mentiras, hasta las 8. Oh, por Dios, nos quedan 50, 40, 50 minutos. Listo. Entonces, primer artículo. ¿Qué quiere decir el objeto del Código General del Proceso? Usted lo va a aplicar, miren las áreas específicamente que le dice. Este código, a ver, se piensa cuando se dice Código General, lo que queríamos era agrupar todas las normas procesales posibles o que habíamos pensado en un proceso sobre todo que pudiera abordarse desde las distintas áreas del derecho. Pero finalmente sabemos que cada área, o más bien cada jurisdicción, vamos a ser un poco más específicos, tiene una manera específica de regularse. ¿Cómo así? Pues en el contencioso está el Código Contencioso Administrativo, ¿cierto? De procedimiento administrativo también, el CEPACA. En el asunto laboral, entonces tenemos el sustantivo del trabajo y de procedimiento laboral. En penal lo mismo, igual también tiene su procedimiento y finalmente decimos, ajá, y entonces, ¿qué tan general va a ser este cuento? El código nos lo dice desde el artículo primero. ¿A dónde va a ser aplicado directamente este código? Civil, familia, agrario, comercial. Les voy a leer el objeto, que es el artículo número 1. Este código regula las actividades procesales de los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica además, fíjense en esto, específicamente en estas áreas que ya yo les mencioné. Pero cuando las otras jurisdicciones o áreas del derecho no tengan una regulación específica para un asunto que sí regule este, entonces se debe aplicar este. Fíjense. Se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a las otras jurisdicciones, especialidades, autoridades administrativas, este código va a ser subsidiario. ¿En qué momento va a entrar a aplicarse? Cuando no hay una norma especial dentro de esas otras áreas del derecho. ¿Me entendieron? Se aplica directamente a civil, comercial, familia, agrario y en los demás cuando no hay una disposición específica. Si tienen alguna inquietud, paramos y de una vez me preguntan. ¿Listo? Bien, acceso a la justicia. Esto me lleva a pensar a mí en dos cosas. Doctora. Sí, señor, adelante. Doctora, tengo una pregunta. Es que estoy leyendo lo de usted puso ahí del comprendido jurisprudencial Compendio, ajá. y solo muestra desde el título desde el título preliminar, pero muestra desde el artículo 7. No te escucho, no se escuchó. O sea, que solo muestra el título preliminar, pero desde el artículo 7. Ah, ok. Ve que es raro. De pronto hay un error. Pero bueno, entonces ya yo les estoy echando el cuento con estos primeros. No, realmente no es nada complejo. Pero si quieren profundizar me avisan y ahí buscamos entonces algo para que complemente. Listo, pero igual la recomendación es que entren a la biblioteca y busquen los libros que están allí. En todo lo demás se pueden apoyar con ese compendio que yo les dejé. Listo, acceso a la justicia. Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y a la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Vamos a dejarlo hasta allí en un primer momento. Listo. Tutela jurisdiccional. Bueno, yo he cedido ciertos derechos, ciertas libertades, más bien, para que el Estado tenga unas obligaciones conmigo. De eso habla Rousseau en su contrato social. Yo tengo que dejar de ser completamente yo para poder encajar en una sociedad. No puedo imponerme ante los demás, lo que me toca obligada, me toca atender las normas, ¿cierto? Que se han impuesto de manera conjunta, de manera acordada por todos, ¿cierto? Entonces, fíjense que en ese momento yo cedo una parte de mis libertades, pero el Estado tiene una obligación conmigo. Yo no puedo tomar justicia por propia mano, yo no puedo ir a pegarle, a matar a alguien que me hizo un daño, pero entonces sí tengo la posibilidad, y lo debieron ver cuando hablaban del derecho de acción en debido proceso, sí tengo la posibilidad de acudir ante la Administración de Justicia para que me resuelva mi problema de manera pacífica, con base en normas, en leyes justas, actuales, en fin.
¿Qué más nos dice eso? Bueno, es que la administración de justicia no es simplemente que usted tenga la posibilidad de decir ante el juzgado, tum, buenas, aquí estoy yo. Dicen que la tutela usted la puede entregar ante el juez. Hay procesos que dice usted puede llegar a donde el secretario y echarle el cuento y el secretario tiene que tomar apuntes de su demanda. Eso lo dicen los procesos verbales sumarios y se van a dar cuenta más adelante cuando vemos procesal especial. No, no es solamente eso. Ahora, vaya usted y hágale eso a un secretario. Hágaselo y me va a echar un cuento a mí. Llegue, buenas, vengo a dictarle mi demanda. A ver qué le van a responder. Listo. Entonces no es solamente que usted tenga la posibilidad de presentar su demanda, sino que además le resuelvan dentro de un término prudencial. ¿Cómo es posible que el Consejo de Estado se demora 10 años en fallar una segunda instancia? Hay gente que se ha muerto esperando un fallo de Consejo de Estado. 10, 15 años perfectamente. Es una cosa horrorosísima. De esto nos habla el artículo 121 que vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de ejecutoria, de términos. El juez en primera instancia tiene un año para fallar. ¿Listo? Ese año, para tramitar su proceso y fallar, puede prorrogarse hasta por 6 meses más. Si estamos en una segunda instancia porque alguna de las partes apeló, porque consideró que la sentencia era injusta, le faltaba motivación, en fin, cualquiera de las causales, en ese momento el juez de segunda instancia tiene la posibilidad de tramitar su proceso, ¿cierto? Su apelación por 6 meses, pero puede prorrogarlos por 6 meses más. Con esto que se ha pensado, que la justicia llegue en algún momento, pero que ese momento no sea después de 10, 15 y 20 años, sino que sea una respuesta a la necesidad social de que se haga justicia, porque si yo voy a esperar 10 años a que me fallen, pues voy yo y lo acabo, ¿ok? Es lo que la lógica nos indica. Por otro lado nos dicen, los términos procesales se observarán con diligencia y su cumplimiento injustificado será sancionado. Incluso los jueces normalmente se pueden ver sancionados si no acatan este tiempo. Pero a nosotros como abogados o a la misma parte se le da un término para cada cosa. Es muy importante que nosotros eso lo aprendamos. No es nada del otro mundo, pero sí hay que estudiarlo y ser muy juiciosos con ese tema. Artículo 3, proceso oral y por audiencia. Esto me encanta. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las expresamente que autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva. ¿Por qué razones no pueden, el juez en algún momento puede decir esta audiencia ya no es pública? Por el orden público, ¿ok? Cuando se pueda haber afectado, cuando son esos procesos completamente caóticos, en donde toda la comunidad esté supremamente interesada, o en donde haya alguien que pueda lograr manipular de alguna manera el proceso, entonces piensan mucho esa situación, pero normalmente si usted ve por Twitter un tribunal, un juzgado que dice audiencia tal, los invitamos, no sé qué, cualquiera puede entrar. De hecho, pues les tengo una invitación para este viernes, hay una rendición de cuentas, no es un proceso como tal, pero pues ahí le traigo varias invitaciones. Estoy pendiente de que un juez del circuito aquí en Cartagena nos invite a una de sus audiencias. Pues yo le pedí una bien interesante, bien compleja, así que vamos a ver si encontramos el espacio para acceder, aunque no sea dentro de la clase. Los que quieran, pues bienvenido. Pero tengan en cuenta que normalmente las audiencias se hacen a puerta abierta. Yo por lo general tengo la costumbre de entrar a las audiencias de los jueces que llevan mis casos antes de que llegue mi primera audiencia, para saber quién es, cuál es la visión de él, por ejemplo, para decretar pruebas, cuál es la percepción que él puede tener de acuerdo al comportamiento de las partes o de los testigos. Eso es muy importante. ¿Qué más les cuento? Igualdad de las partes. Nos vamos al artículo 42, numeral 2. El juez debe garantizar que esa igualdad sea efectiva. A ver, este artículo dice, debe hacer uso de sus poderes, los poderes que están otorgados en el código para él, para que la igualdad sea real. Entonces, fíjense que cuando hablamos de igualdad no es simplemente, bueno, tú hablas y tú hablas también, o yo les recibo el escrito a los dos. No, es por ejemplo para darles el término para alegar. Cada quien tiene 20 minutos, pero si por ejemplo yo considero que necesito más tiempo, se lo pido de manera respetuosa antes de que se me acabe, antes de que inicie el conteo de mi tiempo, y si el juez me lo concede, pues normalmente si la otra parte se lo solicita, también deberá concederlo, ¿cierto? Esa igualdad también hace referencia a la posibilidad que tenemos nosotros de acceder a la justicia. Porque fíjense que de pronto en estos momentos no todo el mundo tiene un computador o un buen internet para acceder, entonces debe garantizar
que, perdón, me están escribiendo unos estudiantes, discúlpenme. Entonces, debe velar porque esa posibilidad de acceder a la justicia, de entrar a las audiencias, sea igual para ambas partes o ambos tengan las mismas posibilidades o buscar la manera de colaborar o de gestionar para que eso sea real. Aparte de esto, nos habla de la concentración. El juez deberá programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. ¿Qué quiere decir el término de solución de continuidad? Que no se suspenda. Un cuento breve. A mí me gusta echar cuentos. Yo no digo nombres, pero sí les echo cuentos. No sé si de pronto en revista Forbes se habrán dado cuenta, habrán leído que el dueño de Amazon dijo que no quería PowerPoint en sus presentaciones, en las presentaciones de su empresa, que no quería que nadie presentara en PowerPoint, porque eso no sirve para nada, para él pues, palabras más, palabras menos. Él decía que es mucho mejor que a usted le entreguen un resumen previo de lo que se va a hablar, ¿cierto? O que narre inicialmente una historia para darse a entender lo que está pasando. Entonces nuestro cerebro está muy, muy diseñado porque lo primero que nosotros hicimos fue hablar, ni siquiera fue escribir. Entonces, fíjense que nuestro cerebro está preparado para el tema de las historias, de meternos en el cuento cada vez que nos van dando más detalles, que nos saben narrar algo. Bueno, yo les tengo un cuento. Había un juez que no me caía tan bien, la verdad, porque me había demorado un montón el proceso. Y yo le pedí la pérdida de competencia en uno, obviamente él, ese proceso y otro más donde yo estaba participando, empezó a impulsarlos para que yo no me quejara ante el Consejo Superior formalmente, porque hay que notificarlo, yo no quise hacerlo pues primeramente ahí. Y este señor llegó como predispuesto a la audiencia. Yo empecé a hacerle maldad porque la contraparte estaba mal representada. Y como él no sabía ni por dónde iba bola, iba a tabla, un momentico, denme un segundo por favor. Manden a buscar el expediente. Cuando llegó el expediente, denme un momento por favor. Y se va y después manda a buscar el expediente por allá y supe que estaba preguntando porque él no conoce el caso y por supuesto por no conocer el caso es que no lo tramitaba. Y finalmente pues regresa como a los 40 minutos a continuar la audiencia. Aproximadamente 40 a 50 minutos. Bueno, vamos a hacer la fijación del litigio. Listo. Imagínense, apenas estábamos saliendo de la etapa conciliatoria. Estaba preguntando si encontrábamos alguna nulidad, algún defecto dentro del proceso. Yo le puse de presente esa situación y él quedó en blanco. Listo, después de casi una hora regresa, fijación del litigio. Yo digo un par de situaciones que también estoy encontrando anómalas para que lo considere cuando vaya a fallar. Y en ese momento dice, yo voy a suspender la audiencia y retomamos, eso eran como las 11 de la mañana, y retomamos a las 3 de la tarde. Yo me quería morir, yo dije, este señor no se ha leído nada, no conoce nada. Dios mío, ¿y dónde queda esto que me dice el principio de concentración? Oiga, es un proceso ejecutivo, a usted no le interesa más nada que lo que diga el título. ¿Qué tiene que irse a averiguar, a preguntar, a consultar? ¿Por qué se va a demorar? Va a suspender el proceso por 3 horas. O sea, normalmente se hace la 372 y 373, que son audiencias que van a conocer en procesal especial, y eso sale en mediodía, sobre todo en un proceso donde no había ni siquiera testigos ni nada. O sea, y yo como que me quiero morir. Fíjense que él en ese momento, cuando salió, buscó el expediente, lo mandó a buscar, se lo llevó, volvió, él no se atrevió a suspender la audiencia. Lo que dijo es, yo llego hasta este momento procesal, o sea, terminó la 372 para después continuar en la tarde la 373. Fue lo que más o menos él trató de hacer. Y yo le dije que yo no tenía tiempo, que yo no podía. La contraparte también, yo sabía que no iba a poder, dijo que no, que lo aplazáramos para otro momento. ¡Fantástico! Entonces yo después les pongo otra fecha de audiencia. Qué cosa tan vergonzosa y tan fea. O sea, se supone que el principio de inmediación o inmediatez, también le dicen así, no te preocupes, Iván Aguilar, te estoy leyendo, no te preocupes. Se supone que ese principio lo que busca es que en el momento en que usted está compartiendo con las partes o teniendo ese roce con las pruebas, con los testigos, usted tiene una percepción en ese momento, y no le digo que es que va a tomar la sentencia de forma acalorada, porque eso es mentira. Todos los jueces llegan con sus sentencias preparadas. Eso usted tiene que saberlo.
pueden llegar hasta con 2 proyectos, uno concediendo la demanda y otro negándola, y por donde más se inclinen saca la sentencia. Y puede que ajuste algo, eso sí puede pasar, pero no llegan sin su sentencia armada. Entonces, fíjense que el tema de la continuidad, por eso quiero que se aprendan ese término, sin solución de continuidad. Cuando ustedes ven eso, quiere decir que vamos a tratar de hacer nuestras audiencias de manera rápida, precisa, concisa, y eso lo permite la oralidad. No podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por las razones específicas. Apunten, artículo 373, no nos queda mucho tiempo. Artículo 372, numeral 3, inciso segundo. ¿De qué nos habla ese artículo? Se lo van a leer con calma porque creo que no nos va a dar el tiempo para. Artículo 3, ¿qué, por favor? 372. No, 372, numeral 3, inciso segundo. Numeral es el que tiene el numerito 1, 2, 3, numeral tercero, inciso segundo es cuando acaba un párrafo y empieza el otro. Ese otro es el segundo. Si la parte de su apoderado, bueno, se excusa con anterioridad, es la única manera en que van a cambiar las fechas, o si se excusan después de que se haya realizado la audiencia, también lo van a tener en cuenta. Eso se lo leen, pero lo van a precisar cuando estén ya en procesal especial. Inmediación. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas. No puede comisionar. Y en caso de que tenga la posibilidad de comisionar, primero debe analizar si puede resolver a través de los medios tecnológicos, teleconferencias, conferencias, videollamadas, en fin. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código lo autorice. O sea, por regla general no lo va a poder hacer. Apunten, van a leerse el artículo 184, 190. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley. A ver, cuando veamos derecho probatorio, se van a dar cuenta de que existe un régimen probatorio, ¿cierto?, que se va a aplicar dentro del proceso. Pero antes de llegar al proceso, usted puede practicar todas las pruebas que considere necesarias, incluso sin la presencia del juez, sin la presencia de su contraparte. ¿Listo? Entonces, ¿qué le están diciendo? Bueno, usted puede recaudar toda esa información, recibir el testimonio de acuerdo a lo que dice el código, los requisitos del código, y se los va a presentar al juez. ¿Cierto? Se los puede presentar al juez para que nada más él llegue a analizarlos. Esto es algo que muy pocas personas lo hacen. Pero es tan simple como cuando usted lleva a una persona a la notaría y lo hace presentar una declaración extrajuicio y la aporta en su proceso también. Fíjense que el juez no lo ha escuchado directamente, pero ya inicialmente le está conociendo algo que una persona ha manifestado y es ante un notario. ¿Listo? Entonces hay unas excepciones. Por ejemplo, antes había un proceso de interdicción que le decía a usted, antes de llegar acá primero tiene que tener una certificación de un médico psiquiatra neurólogo para que se decrete interdicto, ¿cierto? Ahora ya no hablamos de interdicto, hablamos de una persona que ha hecho una solicitud de apoyo, ¿ok? En algunos casos van a pedir esa certificación, en otros no. Pero ¿a dónde voy? Para que usted le dieran esa certificación, por lo general los jueces no aceptaban una certificación de un médico particular. Siempre querían una que era expedida por medicina legal. ¿Cómo medicina legal le va a hacer ese análisis a usted? Bueno, usted va a pedir una prueba extraprocesal, antes se llamaban anticipadas en el Código de Procedimiento Civil, ahora son extraprocesales. Usted va a solicitarla al juez y le va a decir, por favor, hágale un estudio, un estudio en la persona, que es este señor que tiene esta dificultad, y luego en una audiencia, ¿cierto?, le da un espacio al médico, tiene que ser neurólogo o psiquiatra, para que lo valorara y él dijera, bueno, la pérdida de la capacidad es tanto, se puede recuperar, no se puede recuperar, el tratamiento es este, mis recomendaciones son las otras. Usted cogía ese documento y esa era la prueba con la que usted iba a iniciar su proceso de interdicción. Esa era una prueba extraprocesal. ¿Listo? Entonces, fíjense que que allí el código nos permite que sea otro juez el que practique la prueba, ¿cierto? Pero fíjense que o se oponen allá o se pueden oponer acá si las demás personas del proceso no tenían conocimiento de esa prueba. Para que lo entiendan de alguna forma, por regla general el juez es el que tiene que hacer los interrogatorios, tiene que escuchar los testimonios, tiene que revisar los documentos. Listo, es lo que nos quiere decir esta disposición que más bien viene siendo un principio.
También nos habla de la legalidad. Bueno, nos dice que todos los jueces están sometidos al imperio de la ley. Ello en concordancia con lo que diga la Constitución, además. Nos dicen que deberá tener en cuenta la equidad, la costumbre, la jurisprudencia, o sea, las fuentes, las demás fuentes de derecho. Cuando el juez se aparta de la doctrina probable, tiene que exponer claramente sus motivos, o sea, yo me voy a apartar tanto de esta norma, por ejemplo, de esta jurisprudencia, con estos fundamentos. Acuérdense que todos los jueces son constitucionales, todos los jueces. Entonces, más allá de declarar el derecho, tienen que también cuidar lo que la atención de la constitución política. ¿Listo? A veces uno como abogado se pierde y no he hecho el ejercicio con ustedes, pero más adelante lo voy a hacer. De todas formas, sabemos que tiene que actuar conforme a lo que dice la ley, nuestras fuentes, pero además, sobre todo, la constitución política. El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley. ¿De qué nos habla esto? Del debido proceso. Ojo que el fundamento de todo lo que ya nosotros empezamos a hablar es el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Debido proceso. Debe ser juzgada una persona de acuerdo al proceso o al trámite previamente establecido, ¿cierto? Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, en fin. Todo lo que nos habla el debido proceso que encontramos en el artículo 29 de la Constitución Política. Iniciación e impulso de los procesos. Escuchen esto. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que puedan ser promovidos de oficio. Hay algunos procesos que pueden ser iniciados por el mismo juez. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, una regulación de visitas, cuando en un proceso de divorcio específicamente haya una controversia, un proceso de interdicción cuando hay una parte que lo requiera. Son muy poquitos, pero por lo general usted, dicen aquí en Colombia, la justicia es rogada. Usted debe proponerle, ¿cierto?, la declaración de su derecho al juez. No puede esperar que los jueces de la República estén pendientes de su vida privada para ver si se inicia una acción o no. Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos. Ojo, y más adelante en unos años se van a dar cuenta, hay jueces que le pagan a otras personas para que tramiten los procesos. Incluso lo que ocurre normalmente es que hay un sustanciador que proyecta, pero bueno, él finalmente es el que decide si firma o no, si se modifica algo, pero son ellos los que tienen que tramitarlos. Y son responsables, ojo, de cualquier demora que ocurra en ellos que ocurra en ellos, o sea, en los procesos, si es ocasionada por negligencia suya. O sea, si usted como parte está actuando, está haciendo lo que le toca, ya notificó, ya entregó la constancia de que recibieron esa comunicación, ya hizo esto, ya hizo lo otro, tiene 6 meses pidiendo audiencia y el juez no se la programa, el juez va a ser responsable de esa situación. Y cuando veamos el 1.21 vamos a saber que toda esa demora, cuando se pasan de los términos legales para fallar, esa demora la pagan ante el Consejo Superior de la Judicatura. Ellos reciben una puntuación para que la tengan en cuenta cuando están aspirando a ser magistrados. Esa puntuación la tienen en cuenta para ese concurso. Jueces, magistrados, magistrados de tribunal o de Corte Suprema, en fin. Entonces, tratan de cuidarse mucho y son muy celosos con eso. O sea, si usted quiere tirarse de enemigo a un juez, dígale que declare la pérdida de competencia por la extemporaneidad, o sea, la falta de fallo dentro del año o del año y medio, si es que prorrogó la competencia, la extendió de esa forma. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Ellos son los únicos responsables si usted está actuando de acuerdo a los términos. Y cuando veamos términos van a encontrar unos numeritos bien interesantes. 10 días para una cosa, 40 días para dictar sentencia, no sé qué. Mentiras. Yo tuve una discusión con un secretario hace algún tiempo porque yo pido mi medida cautelar cuando presento la demanda, admiten el proceso, mentiras, le dan apertura porque ese proceso no tiene autoadmisorio, es una apertura de la sucesión y no me decretan la medida cautelar. Yo solicito que me adicionen, no pasó nada, por aparte presento otro escrito diciendo, oiga, mire, les recuerdo la medida cautelar, no sé qué. Hay un artículo que dice, las medidas cautelares solicitadas en audiencia se deben resolver allí mismo.
Y si se solicitan por fuera de audiencia, entonces tienen hasta un día después de que se ha presentado la solicitud o el reparto. Ahí dan una segunda opción. Entonces, imagínense, yo tenía 3, 4 meses pidiendo una medida cautelar, ajá, y si me vendían la casa, ¿quién me respondía? Yo llegué y yo le dije, doctor, mire, yo voy a presentar este memorial donde yo les estoy citando los términos y me parece, o sea, de verdad es una cosa muy desagradable para mí, pero no tengo otra solución. Y él me decía, es que, ¿qué más quisiera uno que complacerlos a ustedes? Y yo le dije, doctor, pero ¿quién viene a juzgar a que lo complazcan? Nadie viene a juzgar a que lo complazca. Yo quiero que me complazcan, me voy a que me hagan un masaje, yo no sé, cualquier cosa. Yo no vengo al juzgado a que me complazca, yo necesito que me libre mi medida cautelar. Claro, tú eres el grosero, antipático, pero bueno, a los 2 días salió la medida cautelar. Listo. Entonces, fíjense en ese tema de la demora. Ellos pueden que sea consciente y yo lo puedo entender, pero usted también tiene que ser diligente. ¿Listo? Instancias. Los procesos tendrán 2 instancias, a menos que la ley establezca una sola. Normalmente, pues, algunos procesos tienen la restricción, sobre todo los de pequeña, mínima cuantía. Sí, son muy restringidos, muy poquitos. Por lo general, tienen una segunda instancia. Interpretación de las normas procesales. Miren esto. La interpretación, al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta el objeto de los procedimientos, que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial. O sea, para usted ser un buen procesalista, tiene que conocer la ley sustancial. La que le dice, bueno, el contrato, para hablar de un contrato de trabajo hay que reunir 3 elementos: prestación personal del servicio, subordinación y el pago de salarios. ¿Cierto? Entonces, si usted no sabe eso y nada más va a decir, no, es que a mí me contrataron para que yo hiciera esto y yo lo hacía porque al señor le consta y al otro testigo también, y nunca me pagaron y nunca esto, entonces ven acá, aquí no es solamente eso, sino que vamos a hablar de un contrato realidad, que viene siendo otra cosa. Primero vamos a demostrar la existencia del contrato para después poder decir que hubo una terminación sin justa causa, en fin, ya ustedes podrán armarse el resto del cuento. Pero si usted no conoce todas esas situaciones, que es a lo que aquí le llaman derecho sustancial, pues entonces no va a poder hacer un buen uso de las normas procesales porque va a estar perdido. Fíjense que el fin de estas normas es que el derecho sustancial se ha declarado. Además nos dicen, las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la interpretación de los principios constitucionales, los generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho a defensa, a la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá. De esto estaba tuiteando hace poco un magistrado del Tribunal de Bogotá, es uno monito, yo soy muy mala para los nombres, se llama Marcos Álvarez, si no estoy mal. El tipo está dando conferencias por todo el país, es un ducho en su tema, tuve la oportunidad de tener un proceso con él y un tipo bien interesante, bien práctico, un poco extraño, no sé, pero léanlo, búsquenlo por Twitter y van como chismoseando a ver qué se le ocurre a este magistrado. Entonces él decía, oiga, es que el código nos manda que seamos, mire, vea, prácticos. Usted no puede imponer más carga procesal innecesaria, ¿vale? Siempre y cuando pues de verdad sea necesaria hacer esa actuación. Si no hay una lesión, pues ya, ¿qué pasó? No ha pasado nada. Listo. Es como, por ejemplo, decir, no, es que usted no notificó mediante citatorio de aviso. Bueno, pero es que finalmente el señor se enteró de otra forma y ya llegó al proceso. A eso nosotros le vamos a decir notificación por conducta concluyente, pero más adelante cuando veamos notificaciones lo van a entender un poco mejor. Listo. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío, ojo, en las disposiciones del presente código se llenarán con las normas que regulen casos análogos. ¿Qué es la analogía, señores? ¿Recuerdan qué es la analogía? ¿Alguien recuerda? Una relación que puede existir entre determinadas cosas. Que haga referencia a. En derecho no. Sí suena así, sí es más o menos algo así, pero no. Es la regulación de un caso, ¿cierto?
Mentiras. Es el trámite que se le da a un caso que no tiene regulación específica. Como no tiene una regulación específica, vamos a tratar de encuadrarlo con una norma que se le pueda encajar. ¿Listo? Profe, Eso es lo que nos está diciendo el código. Dígame. si mal no recuerdo, creo que son semejanzas de cosas distintas y por ahí se relacionan. Sí, más bien en este caso es, si usted no encuentra una norma que le regule algo específico, usted puede echar mano de la norma que más pueda ser conveniente. William Barros dice, un ejemplo, profe, bueno, analogía. A ver, mi profesora de personas decía, si llega un extraterrestre, una cosa loquísima, un extraterrestre a la plaza de Turbaco y salen de pronto atacando o algo así, ¿hay alguna norma específica para saber cómo actuar? Si usted tiene que defenderse o no defenderse, porque no son considerados personas, en fin, una cosa loca. A eso nos lleva la analogía, de pronto a pensar, y de verdad es un ejemplo muy, no preparé el ejemplo y me van a excusar, pero es una cosa más o menos así, una cosa que no está regulada por la ley, que normalmente se empieza a conocer a través de la jurisprudencia y posteriormente va a tener un tratamiento jurisprudencial que va a permitir pues en adelante atenderlo de esa manera. Puede que de pronto algo no específicamente no esté regulado por la ley, pero si hay una jurisprudencia vigente, entonces vamos a tener que utilizar esa jurisprudencia para poder entender y tramitar ese caso. ¿Qué más? A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial otra vez. A ver, les voy a poner un ejemplo ahora sí real, una situación bien puntual para que no me digan, ay, es que esta profesora, ¿qué? O sea, está loca, me va a hablar de extraterrestres. Les voy a echar otro cuento. A ver, un señor presentó una demanda y solicitaba unos perjuicios a través de un juramento estimatorio. Para probar esos perjuicios, él presentó un peritazgo. ¿Listo? Cuando ya van a decretar las pruebas, la juez le dice, venga, yo ese peritazgo no se lo voy a tener como prueba. Porque resulta que el peritazgo tiene un montón de requisitos y cuando veamos probatorio ustedes se van a dar cuenta. 4 años de ¿cuáles fueron los últimos procesos? A ver, ¿cuáles fueron los procesos que en los últimos años, en los últimos 4 años el perito participó, ¿cierto? ¿Cuál es su formación, certificación de su formación, si tiene vínculo con la parte, si tiene vínculo con el apoderado que le ha pedido el peritazgo y un montón de cosas más? Esos requisitos ese peritazgo no lo cumplía. Entonces, el abogado muy astutamente le dijo, doctora, permítame que el perito vaya a la audiencia y se le pregunta pues todo lo que se le quiera preguntar en ese momento y él acreditará toda esa información. Eso a través de un recurso de apelación, porque cuando usted le niegan una prueba, usted tiene esa posibilidad de presentar ese recurso. Cuando usted presenta un recurso, le dan la posibilidad a la contraparte de que se pronuncie. Me dan el traslado a mí y yo le contesto. Señora juez, es claro el proceso, el Código General cuando señala que debe, no es que quiera, no es facultativo, es que tiene la obligación de cumplir con todos esos requisitos. Y si no, usted se tiene que abstener. Usted debe abstenerse de decretar esa prueba. 1. 2. Vamos al tema de los principios y de la sensibilización dentro del proceso. A ver, si yo le digo, Javier Caraballo, tienes esta hoja, te la vas a leer y al final de la clase yo te voy a preguntar, ¿te sientes cómodo o no te sientes cómodo? Primer momento. Ahora, si lo mismo sucede, yo te doy este documento, una hoja, te lo vas a leer y en la próxima clase lo vamos a comentar. ¿Te sientes más cómodo o menos cómodo? A eso voy. O sea, nuestra capacidad de reacción debe ser inmediata en una audiencia. Y si yo no conozco con qué me van a salir, yo no puedo ejercer una buena defensa. Además, toda esa situación, todos esos documentos, toda esa información debía ser ventilada para que yo tuviera un término para defenderme, atacarla o proponer otras situaciones. Si todo eso ocurre en audiencia, yo no voy a tener esa posibilidad. ¿Y eso de qué habla? De que
el tratamiento para él y para mí está siendo desigual. Yo no puedo defenderme frente a lo que para mí es extraño, es desconocido. Todo eso yo se lo planteo así en el memorial a la juez y tal cual salió la providencia. Dijeron, no se va a conceder este recurso y me citan, porque tal como lo dice la abogada, no sé qué, ta, 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 ta. Claro, esa juez también me ha dado palo, no crean que todo es color de rosa. Entonces, finalmente, bueno, en esa sentencia no me fue bien, no gané ese proceso, pero como él pidió a través de juramento estimatorio unos valores que no logró probar, pues yo perdí, pero de todas maneras conseguí que le dieran, que lo multaran, porque usted no puede pedir lo que no es suyo. Usted tiene que pedir a lo que de verdad tiene derecho y puede probar. Y específicamente en ese caso, si no lo prueba, se acarrea una multa. Entonces, bueno, yo perdí, la verdad es que sí, es una situación todavía un poco dolorosa para mí, pero pues aprendí bastante y además de eso hice que lo sancionaran. No solamente por maldad, sino que no tenían el derecho. Realmente yo considero que no lo tenían. Uno tiene que saber perder y además uno tiene que ser un buen abogado, un abogado justo. Usted no puede defender lo indefendible. Y ahí realmente eso estuvo muy mal hecho lo que sucedió. Pero bueno, hay que acatar la ley. La ley es dura, pero es la ley. Bien, se acabó el espacio de los cuentos. Artículo 13. Observancia de las normas procesales. Las normas procesales son de orden público. Usted no puede decir, no, espérese, que es que deme otro poquito para. No, si hay un término específico, lo cumple. Si no hay un término específico, hable con el juez. Hay unos casos muy puntuales en donde tiene esa posibilidad. No les voy a echar el cuento porque lo vamos a ver en contestación. Perdónenme, pero cuando más adelante podamos abordarlo, les tendré también la historia, el cuento se los echaré. Pero de todas maneras, los términos son perentorios. Usted no puede jugar con los términos procesales. Listo. Además de eso nos dicen, como es de orden público, o sea, no depende de usted, sino que hay un poder estatal que ha impuesto estas normas, es de obligatorio cumplimiento. Y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas, ¿cierto?, por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa por la ley. Más adelante les daré el ejemplo. Pero fíjense que por ser de carácter público quiere decir que son impuestas, son impositivas. Usted no va a poder de alguna manera acordar otra cosa a menos de que específicamente esa norma se lo permita. Ojo. Esa es la diferencia entre derecho público y derecho privado. En derecho privado usted puede acordar ciertas situaciones, pero en derecho público no. Hay un poder en virtud del orden público, de la seguridad jurídica, que le impone a usted unas cargas, unas obligaciones y así tal cual debe atenderlas. Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo te impongo una carga para que puedas iniciar tu proceso, ¿cierto? No es necesariamente obligatorio, a menos de que estemos hablando de una cláusula formalmente establecida en un contrato, eso tiene un nombre, a ver, unas cláusulas específicamente cuando hay conflictos, eso se llama pactos, se me escaparon los nombres. Total. De manera anticipada nosotros decimos vamos a un tribunal de arbitramiento y si no funciona pues ahí sí vamos a la jurisdicción ordinaria. Pero en términos generales no le pueden poner a usted como una condición como que, bueno, para cobrarme esta letra si yo incumplo primero tiene que hacerme unos cobros prejudiciales, una cosa así. No son de obligatorio cumplimiento y el código se los dice. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedirá al operador de la justicia tramitar la correspondiente demanda. Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este código no existen. No existen, porque miren que tienen una prevalencia, dicen, se tendrán por no escritas. Tiene una prevalencia por ser de carácter público. Y por último está el debido proceso, ¿cierto? El debido proceso que se van a leer, por favor. El artículo 29 de la Constitución Política
para que podamos de pronto conocer un poquitico más a profundidad. Dice el debido proceso. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones previstas en este código. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. O sea, les voy a dar un ejemplo. El debido proceso nos dice que hay una forma, ¿cierto?, preestablecida para llevar unos trámites y que incluso la manera de recaudar las pruebas deben atenderse. Usted no puede utilizar una prueba ilícita o ilegal y cuando estén en derecho probatorio van a encontrar muchas diferencias en esas dos palabras aunque se parezcan. Entonces fíjense, por ejemplo, que usted para probar la relación sexual extramatrimonial no puede dañar la honra y el honor de esa que es su pareja. ¿Listo? Usted no puede presentar en un proceso unas fotos en donde están teniendo intimidad su cónyuge y alguien más. No puede mostrar un video de esa naturaleza. O sea, no debería considerarse, creo yo, honorable, pero fíjense que, bueno, hay jueces de jueces. Entonces resulta que en cualquier momento usted deja su computadora abierta y su pareja accede a su Facebook, a su Gmail o a su WhatsApp web y encuentra unas fotos. Ella toma esas fotos y las lleva a un proceso de divorcio, por ejemplo. Esa prueba no tenía la autorización del dueño y esa prueba es ilegal. Y además es ilícita. Es ilegal porque no cumple con los requisitos de ley, pero es ilícita porque está violando derechos fundamentales. ¿Ok? Distinto es una situación que viví yo. Alguien normalmente me pedía la clave de mi Facebook, yo se la daba. En algún momento yo tuve como una impresión extraña de algo y yo le dije, bueno, así como yo te doy mi clave, dame la tuya, listo, coge. Y yo sabía que algo me iba a encontrar, pero no encontraba nada. Yo dije, bueno, vamos a ver dónde borraron esto, si hay manera de recuperar algo. No hay forma de nada. Así que yo dije, bueno, esta persona habla mucho con la prima. Vamos a ver qué le dijo a la prima. Y cuando entro a ver qué hablaba con la prima, me encuentro de que estaba realmente era con la prima. Entonces, fíjense que en ese momento yo tuve la autorización y si quería utilizar esas fotos o esas cosas que yo encontré, realmente no había nada contundente, pero pues todo muy claro, la verdad. Entonces, fíjense que yo no estaba violando su derecho, su intimidad, ni mucho menos. Yo tenía la autorización de él. Entonces, miren la Profe, diferencia, señor mío. una preguntita, pero entonces, ¿cómo uno prueba esa autorización, puesto que fue verbal? Bueno, Porque igual él puede decir, obviamente, que no, y yo digo, oye, pero si tú me dijiste que sí. ahí está el debate. Realmente ahí está Profe, el debate. pero Fíjate que desde el momento, por ejemplo, en que yo hago el reclamo, porque es válido el pantallazo, un WhatsApp y todo lo demás, eso lo van a ver en derecho probatorio. Si yo te salgo a ti con unas fotos que tú no sabes cómo las conseguí, lo primero que tú me vas a decir es, ¿cómo tienes tú eso? ¿Ok? Entonces, desde el mismo reclamo, uno puede como que entender que no hay una molestia por la otra parte o la otra persona porque hay una violación a la intimidad, por ejemplo. Entonces, cuando ya yo empiezo a escribir y confronto a la persona y me dijo, sí es así, mira, pero pues nada, o sea, normal, ya, todo bien. Entonces, no hay mayor discusión de cómo se obtuvieron esas fotos, ¿cierto? Eh, Eso también nosotros lo podemos poner de presente, ¿cierto? Porque aquí, a ver, muchas cosas en derecho, muchas cosas verbales en derecho tienen completa lógica, ¿cierto? Tienen valor dentro de nuestra órbita jurídica. La dificultad es probatoria. Y muy buena pregunta, John. Entonces nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos, muy astutos en esas situaciones. Pero en términos generales, fíjense cómo se puede confundir una cuestión, cómo puede ser algo como tergiversado en cierto momento, ¿cierto? Pero el código nos habla de una honorabilidad, ¿cierto? Para presentar esas pruebas, para,
para que se respeten unas garantías mínimas de la persona. Imagínense que no haya sido un hombre sino una mujer y que esas fotos las quieran mostrar en un proceso de divorcio. Es una cuestión muy delicada. Entonces, aún así hay jueces pues, que tienen todo ese material, que han recibido cosas como esas. O sea, ni siquiera hablo de fotos íntimas porque no es el caso, pero no es mi caso, por ejemplo. O sea, yo no vi a mi pareja en fotos íntimas con alguien más, pero sí he sabido de procesos en donde se presenta eso. Eso es una cosa muy, muy horrorosa. En esos casos puntualmente de divorcio, cuando hay una infidelidad, la prueba reina, y de verdad es muy triste porque uno queda como maniatado allí, la prueba reina es si esa infidelidad produjo el nacimiento de una persona, que se inició un proceso de gestación o algo así. O sea, si realmente durante el vínculo de casados, tu pareja o el hombre embaraza a otra persona y esa otra persona queda embarazada, registran al niño, pues entonces es con el registro civil de nacimiento que usted va a probar esas relaciones sexuales, sobre todo de esa manera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque bueno, de todas maneras, a pesar de que nosotros queremos hacer justicia y todo lo demás, por mucho que la justicia, la equidad, la paz sea un fin social, un fin del Estado, pues debemos decir que el fundamento de nuestro Estado social de derecho es la dignidad del ser humano. Entonces yo no puedo sacrificar tu dignidad como persona por administrar justicia. A pesar, bueno, de que hay momentos en donde hay que ventilar cosas horrorosas, pues ya sobre todo en casos penales, cuando ya toca pues mucho la intimidad de la persona, pero pues uno tiene que cuidarse, uno no puede eh, en este rol de abogado llevarse por delante la vida o la intimidad de la gente, creo yo. Hasta ahora, hasta este día es mi pensar. Chicos, hemos terminado las disposiciones generales del código. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, comentario, algo que quieran agregar? Nada, profe, muchas gracias, yo. Listo, bueno, entonces finalizamos la temática, pero no se acaba la clase. A ver, yo propongo que por favor creemos un chat en donde van puntualmente a hacer preguntas sobre las cosas que no entiendan, las dificultades que tengan con plataforma, porque de verdad a veces no me queda tiempo para estar leyendo y contestando todo el tiempo. Entiendo que se han unificado los grupos. Quiero apoyarme, o sea, no quiero ser como impositiva. Quisiera que ustedes como grupo y de verdad en nombre de todos sus docentes se los pido, pónganse de acuerdo para el tema de la representación porque creo que es importante. Eh, Alguien que por favor cree el chat, el que tenga los números, les pido que por favor creen el chat, me agreguen. Quiero que organicemos el tema de los acuerdos previos de nuestra asignatura. Quiero que las cosas de la asignatura la hablemos en el chat, ¿vale? Porque a veces no puedo contestarle a 10 o 15 personas que me pregunten lo mismo. Pero si hay algo muy particular, algo muy personal que usted me quiera decir, por favor, en el caso de las personas que conocen a John, le pueden pedir mi número y pues igual también se los voy a compartir. En este momento lo estoy escribiendo aquí en el chat. Espero que me escriban en horas laborales, por favor. Si no lo hace, le va a llegar un mensaje automático que le dice que no estoy disponible. No me siento obligada a contestar en horas que no son laborales. Trataré de no molestarlos en horas que no sean laborales. Ese es mi número. Me pueden escribir lo que necesiten a la orden. Si es algo muy urgente de carácter particular o personal, me escriben por allí. Por lo general, todo lo demás les voy a pedir que lo hablemos en el chat. Van a encontrar el link de la clase en donde dice clase online al final de cada semana. Por favor, leen para la próxima semana la temática que sigue. Si no estoy mal, va a ser sujetos procesales, ¿cierto? Entonces vayan estudiando para que podamos abordar eso rápidamente. Propongo que para el primer parcial sea una actividad sencilla. Yo coloco actividades muy sencillas, mapas conceptuales, mapas de ideas, de pronto alguna revisión jurisprudencial, una cosa así. ¿Listo? Tampoco la idea es cargarlos un montón. Pero quiero que concretemos ahora el tema de los parciales. ¿Cómo los vamos a hacer? Yo propongo que para el segundo, el segundo corte hagamos algunas exposiciones
si las temáticas no los permiten, para el parcial si quisiera pues hacer un examen, el último corte, si quisiera que fuera un parcial práctico con casos, con situaciones. Y no sé qué proponen ustedes para el primer corte, de pronto una exposición en parejas, en grupos, individual, o una lectura, un ensayo corto de 1 página, 2 páginas, 3 páginas. No sé, ustedes propongan qué se les ocurre. Los escucho. Profe, sería bueno un ensayo para el primer corte, pues no sé qué opinan los compañeros. Ensayo, dice Ricardo Burgos. Yo estoy de acuerdo. Sí, un ensayo. Listo. ¿Saben más o menos cuántos son en estos momentos? Aquí yo puedo ver. Alrededor de 33, 34 más o menos. Sí, claro, doctor, un ensayo. Profe, pero un ensayo corto, o sea, para que no sea tan extenso y ponerle tanto Sí, trabajo a de usted hecho también. quisiera que fueran en grupos de 3 y que sea máximo de 3 páginas. Bueno, ¿Listo? profesor. Para Perfecto, segundo casi. corte, dice Berly La Madrid, para segundo corte si van a hacer exposiciones. ¿Listo? Me interesa que aseguren buenas notas en primer y segundo corte para que lleguen tranquilos, descansados, con toda la seguridad al tercer corte. Quiero escucharlos en clase. Hagan preguntas, hagan intervenciones, lo que usted considere que aporta a la clase, fantástico. Pero bueno, sea respetuoso al preguntar y si va a corregir a un compañero, hágalo también de manera respetuosa. Les voy a agradecer. Si sabe algo, no lo pregunte. Comparta la información y ya. Es lo que yo creo que debe hacerse. Y para el tercero, dice Juan David, bueno, a muerte, entra todo, sangre ahí de una vez, no mentiras. Para el tercero vamos a hacer una actividad en plataforma. Les pido que por favor estén revisando su plataforma para que con tiempo vean. Yo todavía no conozco cuáles son los tiempos para los parciales, pero igual voy a ir ajustando los plazos para las entregas. Listo. ¿Alguna otra inquietud, duda, sugerencia, queja, solicitud? 2 clases y ya va pensando en parcial 3. Con este encierro, esto que queda del año se nos va a ir rapidito. Ya veo diciembre aquí. Nos estamos poniendo viejitos encerrados. No, mentira, yo sí voy a la universidad de vez en cuando. Listo, chicos, entonces parece que quedamos así. Chat en donde todos estén incluidos, por favor. Me meten a mí. Si algo particular necesitan decirme, ahí está mi celular. En horas laborales se los pido, por favor. Primer parcial, un ensayo en grupos de 3, de máximo 3 hojas. Hay un protocolo de trabajos, se lo voy a compartir para que lo tengan en cuenta para el tema de la citación. No quiero inconvenientes con el tema de las APA, no quiero inconvenientes con esas cosas. Hay una estructura bien chévere, bien concisa del ensayo argumentativo, que es el que van a utilizar. Y bueno, yo les paso el protocolo para que puedan hacer su trabajo. Eso para el primer corte. El segundo corte van a hacer unas exposiciones, hagan unas diapositivas bien chéveres. Tercer corte, ya dijimos que es una actividad en la plataforma donde va a entrar todas las temáticas. Profe, nos están esperando en otra clase. Listo, chao, un abrazo, bendiciones, que les vaya muy bien. Gracias a todos, bendiciones, que estén bien. Amén. Profe. Muchas gracias. Gracias, Dios bendiga. hasta luego. Bye bye. Chao, profe. Chao, feliz noche. Gracias, profesora. bendiciones.